Ojo por ojo. La madre que dejó su huella en el carcelero. 1855. Advertencia. Esta narración contiene descripciones de violencia y tortura. Se trata de la reconstrucción de un relato transmitido oralmente en la región. Puede no figurar en archivos oficiales. Si te afecta, tómate un momento antes de continuar. Imagina el sonido del metal que chisporrotea, una queja ahogada y, detrás, la cabaña grande de la facenda como un animal que ronca en la noche. Sobre esa escena pesa el olor a carbón y a piel quemada. Una niña de 13 años, Ana, sujeta por dos hombres, la garganta apretada por el miedo. Un hierro al rojo vivo se acerca a su mejilla. Ese único instante concentra el poder absoluto de quien castiga y la impotencia de quien solo puede mirar. La historia que voy a contar nace en ese grito. Nace del testimonio que corre entre familias y que los archivos oficiales no siempre recogen. Es la historia de Rosa, madre de Ana, y de la marca que se convirtió en disputa entre cuerpos, poder y memoria. Ojo por ojo. La imagen que evoca el título no debe leerse como una receta ni como celebración de la violencia, sino como la narración de una venganza simbólica y de una resistencia que la comunidad guardó en su memoria. Sergipe, 1855. La facenda se llamaba Boa Esperanza. Era tierra del coronel Joaquín Batista de Souza, cuyo nombre pesaba más en papeles que en presencia. Él estaba ausente con frecuencia, dejando la administración a unos pocos que ejercían la autoridad con mano dura. Entre ellos estaba Antonio Pereira, feitor de mirada dura, costumbres de bebedor y un gusto por la disciplina que se traducía en golpes y marcas. La cineta caliente, esa tira de metal que se usaba para dejar señales en el cuerpo, era su herramienta y su orgullo. A los ojos de muchos en la facenda, era un símbolo del orden impuesto. Rosa vivía en la censala con su hija Ana. Rosa no era mujer de palabras grandes. Tenía la paciencia de quien escucha y la mirada acostumbrada a las fatigas. Había nacido en la tierra y conocía los ritmos y las humillaciones. A diferencia de otros, no demostró una furia desbocada ante la violencia. Su reacción fue un juramento silencioso que prendió en ella como brasas que se guardan bajo ceniza. Prometió que la marca que le pusieran a su hija no quedaría impune. No habló en voz alta. Guardó la promesa donde solo ella podría acceder y empezó a observar. Si esta historia te toca, suscríbete al canal para que no se pierdan más relatos de memoria olvidada. La noche del castigo a Ana no fue un hecho aislado de crueldad sin sentido. Fue la culminación de una rutina de humillaciones. La cineta, caliente sobre la piel de una adolescente, no solo significó dolor, significó dominio, la inscripción pública de un cuerpo como propiedad. En la versión que circula entre la gente del lugar, Ana había sido acusada de una pequeña falta, tal vez de un descuido con algún utensilio del coronel o una excusa menor que se volvió motivo para demostrar quién mandaba. Antonio, siguiendo su costumbre, decidió dar ejemplo, y lo hizo con cuidado teatral. Que todos vieran, que la marca quedara visible. Rosa vio. Vio la ceniza en el aire, vio el metal, vio la boca entreabierta de su hija buscando aire. Vio también el gesto de aquellos que miraban sin intervenir, la complacencia de algunos, el miedo de otros. El grito de Ana atravesó la facenda como un látigo. Rosa no gritó. No porque no quisiera, sino porque entendió algo elemental. La furia exhibida en el momento del castigo podía costarles la vida a las dos si se exponían sin más plan. Así que la rabia de Rosa tomó otra forma. Se volvió cálculo, vigilancia, paciencia. Vigiló a Antonio como se vigila a un animal esquivo. Aprendió su horario de regreso, las noches en que bebía hasta perder el tino, las veces que dejaba la puerta entreabierta al acostarse. Observó dónde apoyaba la cineta, cómo la limpiaba después de usarla, qué compañía prefería en sus borracheras. Lo que para muchos era una monstruosidad incoherente, para Rosa tenía patrones. La bebida, el orgullo, la costumbre de presumir ante los demás. Con esos patrones, ella construyó una estrategia fría. Para prepararse, Rosa practicó con una vieja faca que había escondido en su ropa. No buscaba recrear la violencia recibida.
Buscaba un medio para que la marca fuera un espejo. En secreto, enseñó a su hija a moverse con cuidado, a no dejar rastros, a fingir calma cuando fuera necesario. No era una escena de heroísmo exaltado, era una escuela de supervivencia y de dignidad. Cada noche, cuando la facenda dormía, Rosa repasaba mentalmente el plan: esperar la noche indicada, aprovechar la embriaguez, actuar con rapidez y sin aspavientos. No quería muerte ni espectáculo. Quería que el gesto transformara la imposición en eco. La fiesta que marcó la noche del clímax fue una de esas celebraciones que el coronel y sus allegados programaban para quitarles horas al trabajo y dar rienda suelta a la jerarquía. La música, el ruido, las copas. El 18 de noviembre de 1855 fue una noche en la que la Casa Grande roncó. Antonio bebió de más, como era costumbre. Su arrogancia se volvió torpeza. Las puertas quedaban entreabiertas. Las luces eran pocas. La vigilancia, relajada. Rosa eligió esa noche porque supo que la circunstancia haría menos riesgosas sus huellas. Los ruidos cubrirían cualquier movimiento. La certeza de que pocos se atreverían a revisar al feitor hizo el resto. Entró en la Casa Grande como quien se desliza por una oración larga y contenida. No hubo forcejeo. No hubo aspavientos heroicos. Había silencio. Había respiración contenida. Tocó la sineta aún tibia. La conocía por la forma en que se curvaba en la mano de Antonio. El metal tenía memoria. Había dejado huellas en otra piel. Rosa la acercó a la mejilla del feitor. No buscaba la crueldad gratuita. Buscaba que la marca hiciera visible lo invisible, que quien marcó cuerpos supiera lo que se siente al ser marcado. El momento estuvo construido con gestos mínimos. Una mano sobre la boca para impedir un grito. Un movimiento firme, breve. Un susurro apenas audible. Tú pusiste la marca en mi hija. Ahora te dejo la mía. La frase, que recoge la versión transmitida por las familias, no pretende ser exacta en cada palabra. Lo importante es el sentido. La inversión de la marca como símbolo de respuesta. La acción duró lo que un latido que estruja. Rosa no gritó, no llamó a nadie. Se fue antes de que amaneciera como había llegado. La facenda siguió roncando hasta el alba. A la mañana siguiente, el descubrimiento fue un revés para el orgullo de Antonio. Él se presentó ante los demás con una explicación torpe. Decía que había sido un accidente mientras se afeitaba, una caída que le había dejado la marca. La comunidad, sin embargo, conocía el temperamento del hombre y la relación de Rosa con Ana. No todos creyeron la versión del accidente. Lo cierto es que la herida no iba a permanecer como simple relato. La marca, expuesta en su rostro, tardó en cicatrizar. Se infectó, dicen las voces que volvieron a contar la historia. La infección, en la oralidad, aparece como símbolo de que la propia arrogancia se volvió contra quien la ejercía. Pero, atención, describir infección no es regodearse en el dolor ajeno. Es constatar consecuencias que rompieron la fachada de invulnerabilidad del feitor. No todo cambió de inmediato. Las jerarquías no se derrumban por una sola noche, pero hubo efectos palpables. En 1856, según la tradición, Antonio fue apartado de la facenda. No fue un castigo legal, sino una reorganización de intereses dentro del poder local. La presencia de una marca visible en su rostro le quitó credibilidad como ejecutor de la disciplina. Su orgullo se quebró, y eso lo hizo inútil para los que preferían la máscara de la autoridad. En la facenda, algunos esclavizados aprovecharon la fractura para negociar sus traslados o huir cuando pudieron. Otros guardaron silencio y siguieron. Lo que no quedó en silencio fue la historia. Rosa no se proclamó vencedora. Continuó haciendo su vida en la senzala. Pero entre las mujeres, los hombres y los jóvenes de aquella comunidad, el relato proliferó. La memoria es caprichosa. Unas versiones añaden detalles, otras los omiten. Algunos dicen que Rosa vivió hasta 1890 y que fue testigo de la abolición en 1888, que murió libre. Otros recuerdan sus manos, siempre ocupadas, y su rostro que no buscó celebraciones. Lo que importa es que su gesto quedó inscrito en la memoria colectiva,
como un acto que devolvía dignidad, aunque de forma simbólica y cargada de moralidad ambigua. La historia de Rosa y la marca no aparece en todos los inventarios. No siempre está en los legajos oficiales. Aparece, sin embargo, en canciones de trabajo, en refranes que las madres repetían a sus hijas, en relatos que cruzaron generaciones. Esa presencia discontinua es la razón por la que afirmamos desde el inicio. Este es un relato transmitido oralmente en la región, y no necesariamente recogido en archivos. Ante la acción de Rosa caben varias lecturas. Para algunos en la comunidad fue justicia poética. Para otros, fue un acto desesperado que tuvo que ver con el límite entre la necesidad de reparación y la tentación de la revancha. Aquí conviene detenerse. Afirmar que la enseñanza de esta historia sea replicar la violencia sería erróneo y peligroso. Rosa actuó en un contexto donde las vías legales y las formas de protección estaban vedadas a las personas esclavizadas. Su gesto, en ese entramado, funcionó como un modo de protesta y como una forma de recordar que los cuerpos oprimidos también encuentran maneras de marcar el poder. No es un manual. Es una señal de la complejidad moral que anida en quienes viven bajo violencia estructural. La corporalidad en la facenda era lenguaje. Marcar un cuerpo era escribir en la vista de todos: esto me pertenece. Esto es para que no olvides. Rosa transformó ese lenguaje. Devolvió la escritura al lugar de quien la impuso. La metáfora del ojo por ojo, que encabeza este relato, opera aquí como una inversión simbólica. No se trata de una venganza primitiva, sino de una respuesta que crea una memoria visible en quien la ejercía. La huella dejó de ser exclusiva de los oprimidos. Esa oscilación entre símbolo y efecto es lo que la comunidad recuerda y lo que hace que la historia perdure. Con el tiempo, la facenda cambió. El coronel, ausente en el poder formal, perdió a algunos trabajadores. La circulación de personas cambió. Hubo solicitudes de traslado y pequeños reajustes administrativos. Es imposible atribuir todos esos cambios a un solo gesto, por supuesto. La historia colectiva se mueve por redes de causas y efectos donde lo individual y lo estructural se mezclan. Pero la marca de Antonio terminó por ser un elemento de deslegitimación de su figura dentro del orden local. Para la gente, esa deslegitimación fue parte de la reparación moral que la comunidad necesitaba. Rosa, según la tradición, no tomó la palabra en público para reclamar reconocimiento. Sus acciones hablaron por ella. La memoria familiar la mantuvo cerca. Se la recuerda como una mujer de silencio y determinación, como una madre que no eligió la explosión, sino la traza prolongada de la paciencia. Su vida, en la reproducción oral, se prolonga hasta 1890. Fue testigo de la emancipación legal de las personas esclavizadas en Brasil en 1888. Que ella muriera siendo libre es, en la narración, un cierre que la comunidad asocia a la justicia histórica, aunque no podemos equiparar ese final con la reparación total de las heridas generadas por la esclavitud. ¿Cuál es la lección que deja este relato? No busco convertir la historia de Rosa en un dogma. Sí propongo que la memoria importa. Rescatar relatos como este ayuda a entender cómo la gente que fue objeto de opresión encontró maneras de afirmar su dignidad. También muestra las tensiones éticas que emergen cuando la justicia formal está ausente. La marca que vuelve, esa imagen que atraviesa la narración, nos obliga a pensar en la corporalidad como registro de la violencia y en la memoria como registro de resistencia. Hoy, cuando hablamos de memoria social y de relatos no registrados, debemos atender a la fragilidad de las fuentes orales. Algunas voces se pierden, otras se transforman. Pero el núcleo del relato, la humillación de Ana, la promesa de Rosa, la estrategia paciente, la inversión simbólica de la marca, persiste en la narración que corrió por generaciones en Boa Esperanza. La historia sirve para preguntar: ¿qué silencios guarda nuestra historia oficial? ¿Qué huellas están esperando ser escuchadas? No presento a Rosa como ejemplo a seguir en términos de acción violenta. Presento a Rosa como una figura que, en condiciones extremas, eligió un camino que su comunidad sigue recordando.
Su gesto es materia de discusión. Nos confronta con la dificultad de juzgar actos nacidos de la opresión con criterios externos y cómodos. Nos pide sensibilidad para reconocer la humanidad de quienes actuaron desde la supervivencia. Si te ha conmovido esta historia, deja un comentario con la palabra marca y comparte lo que te ha venido a la mente. Dale like para que más relatos de memoria olvidada lleguen a otras personas. Epílogo, ojo por ojo, el título, funciona aquí como metáfora. La huella que Rosa dejó en el carcelero no borró el pasado, pero lo transformó en memoria visible. Esa memoria, transmitida en voz baja entre generaciones, es un llamado a escuchar las marcas que los cuerpos llevan y a leer en ellas no solo dolor, sino también la resistencia que resiste ser borrada por los libros oficiales. Que rescatar estas historias nos ayude a mirar con más respeto las cicatrices que la historia ha dejado en tantos cuerpos anónimos.